nos vamos reacomodando, porque la verdad que esto es un tema que da para debate, y está acá Sergio Chousa con nosotros, que es nuestro economista invitado amigo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, Marcela. Te dejamos escuchar todo esto, pero no por aburrirte, sino para que vos pudieras armarte una explicación. Por ahí vos tenés una explicación distinta. La verdad es que nosotros no le estamos encontrando la vuelta para explicar por qué llegamos a estos niveles de inflación. Bueno, a ver, el problema inflacionario hay que pensarlo en términos de regímenes, ¿no? Argentina conforma el lote de países de régimen de inflación moderado a alto, ya podríamos decir alto, con lo cual comparar con países de la región que están en otro contexto, en otro régimen, sería algo un poco difuso. Nos tenemos que comparar, lamentablemente, con ese lote que mostró Darío, ¿no? Con los Líbano, con los Zimbabue. Hoy la comparabilidad se da en ese contexto. Bueno, lo que falta son anclas. La economía argentina no tiene anclas. Perdió el ancla cambiaria, que la tuvimos un poco el año pasado, cuando el dólar aumentó significativamente por debajo de la inflación, un poco motivado por el Banco Central que intervenía. Este año ya no lo tenés eso. No tenés ancla salarial, porque la verdad es que las paritarias son libres y no hay una voluntad de congelar paritarias, que ese sea el factor de anclaje. No tenés ancla financiera tampoco, porque la tasa de interés, recién miraba el celular y volvió a aumentar hoy. Sí. Aumentaron 200 puntos básicos. Con lo cual, la situación... Bueno, tampoco tenés el ancla energética, porque ahora van a haber aumentos también en la electricidad, en el gas. Entonces es una situación difícil. Yo creo que el único ancla que podés acudir es el ancla político-institucional. Y eso requiere un grado de cohesión en el frente de gobierno que hoy no está, no existe. La perdió. Entonces es una situación muy complicada. Es muy difícil de salir de este régimen de alta inflación con gradualismo, con moderación, un poco con el programa que propone el Ministerio de Economía de, bueno, ordenemos la macro, generemos un programa consistente y con el paso del tiempo se van a ir ordenando las variables. Entonces, perdóname, en esta lógica no tiene solución. No pinta que haya calma política. Pinta que encima vienen elecciones el año que viene, pinta que vamos para peor. Yo creo que con estas herramientas, ya se mostró el año pasado, que son totalmente poco eficientes para solucionar un problema que es institucional, que implica, bueno, lo que ha reconocido la vicepresidenta, el mismo ministro de Economía también, el carácter bimonetario de la economía, la falta de dólares y el hecho de que, bueno, tenés una inercia que te lleva puesto. Hay un punto, hoy por ejemplo una de las noticias del día era que se adelantaba en el pacto de precios cuidados. Los empresarios dicen, mirá que nos estamos quedando sin stock, porque claro, quedó tan desfasado el precio de la galletita, del papel higiénico, de todo lo que está dentro de precios cuidados, que cuando vos comparás ya ni mirás calidad, decís, dame precios cuidados, dame esto porque está más barato. Dame lo que me alcanza. Entonces se está teniendo problemas de abastecimiento de stock, entonces fueron a la Secretaría de Comercio a decirles, está pasando esto, acá tenés las pruebas. Hablaron con los supermercadistas y en efecto se adelantó el aumento que estaba pactado para julio, lo van a tener ahora. ¿Para qué? Para que no haya ese desfasaje y la gente no vaya corriendo a llevarse el stock de lo que percibe, al menos en principio, como más económico. Yo te quiero preguntar algo, Sergio, porque parece un tecnicismo, pero por ahí lo podemos bajar al llano para que todos puedan entender. ¿Qué significa que el promedio de inflación te dé 6%, pero la núcleo, que yo decía que está despojada de lo estacional, está más alta? Que muchos dicen, esa es la inflación verdadera. Muchos consideran que esa es la medición real de la inflación, no sé tu percepción, pero esa dio 6,7. Al 6 le haces una coma y le pones un 7, casi el mismo número del mes pasado de inflación promedio. Sí, tiene un escenario aún más pesimista porque lo que te dice ese número es que el ancla de los productos que son controlables por el gobierno, si se quiere, salud, cuyos aumentos los dispone, los habilita o no el gobierno, telecomunicaciones, bueno, es medio difuso, pero sí los aumentos de tarifas no te están sirviendo como para moderar, para contener, como sí pasó de nuevo el año pasado. A mí me parece preocupante el hecho de que la verdad que no tenés una heterogeneidad muy grande, vos lo mostrabas, por fuera, por el promedio no hay mucho, sacando dos rubros, estos dos que mostrabas, restaurantes y vestimenta. La cuestión de vestimenta, bueno, vos lo marcabas, ¿no? La inflación de costos, el hecho de cómo mide el INDEC, que la mayoría de los productos, más del 50% son importados, con lo cual no tiene tanto que ver la industria nacional, sino la matriz de ropa, de vestimenta que usamos. Pero me preocupa sobre todo restaurantes, porque marca la pauta de que, bueno, no está habiendo un disciplinamiento por el lado de la demanda. La demanda tira, está habiendo consumo, porque evidentemente, digo, si no te disciplinaría, no te dejaría aumentar en esta proporción. Y bueno, y el hecho de que haya una demanda hoy pujante habilita, convalida este tipo de pasajes. O sea, es una Argentina donde una gran parte de la población va a la calle y otra parte va al restaurante. Pero hay un punto acá, que obviamente el pobre es pobre. Y yo me acuerdo que la clase media que tenía, esto ya lo vivimos, que tenía la posibilidad de comprar algo, lo vivimos con Kicillof como ministro de Economía, había un boom de consumo.
no de ahorro, de consumo, porque la gente percibía que ese peso que tenía en la mano se lo tenía que sacar de encima porque al mes que seguía no le iba a alcanzar para comprar las mismas cosas. La velocidad de circulación del dinero había crecido muy rápido. Pero por bienes durables, Eddie, iban y compraban una heladera, un televisor o un auto. Ahora lo que estamos viendo, por eso me parece interesante lo que marca Sergio, es que evidentemente se lo gastan en darse el gusto de ir a un restaurante. Los que pueden, la clase media que no puede ahorrar y evidentemente va a ese tipo de consumo. Ahora, en el otro polo, vos planteabas, hacías obviamente hincapié en el tema alimentos, porque es lo que todo el mundo tiene que consumir sí o sí, está en línea con el 6%, 5,9, apenas una décima abajo del general, y seguramente, no tengo el dato, lo suelo ver al día siguiente, seguramente en los centros más poblados, en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, Mendoza, etcétera, etcétera, va a estar por encima del promedio general. O sea, donde más necesidad de comer hay, la comida sale más cara. Es así. Pero el punto también es, Eddie, que por eso yo se lo pregunto a Sergio, a ver cómo lo ve, digo, ¿cómo salís de este lugar? Tenés a Guzmán reafirmando su política económica antes de ayer, o sea, ya sabía, yo tenía el corte preliminar del INDEC. Tenemos hoy al presidente, que un ratito lo compartimos cuando Cari, nuestra productora, lo disponga, afirmando que la inflación no es un dato bueno, no es una buena noticia, pero que en realidad se esgrime en lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, ¿cómo salimos de esto si en realidad los que tienen que hacer el diagnóstico y ejecutar una política de cambio están viendo algo diferente? O sea, están viendo que esto no es Argentina, es el mundo, y hay que seguir por este sendero. Bueno, esa pregunta yo te digo, hoy, ¿tenés un programa económico y un programa antiinflacionario? Sí, lo tenés, que es el programa del Fondo Monetario, sin ponerle connotación ni positiva ni negativa. El programa del Fondo Monetario es ordenar tus cuentas públicas, consolidar tu posición de reservas y andar consiguiendo niveles de financiamiento en el interín para fondear tu déficit. Bueno, eso requiere que se alineen muchas variables. Por ejemplo, no tener un shock en el medio que te genere de nuevo un cimbronazo de precios por que se recrudece la tensión geopolítica, lo que sea. Si todo sale muy, muy, muy bien, podés gradualmente con el paso de los años ir alineando las expectativas, que es lo que siempre enfatiza el ministro Guzmán, pero requiere de un montón de supuestos que andás a ver si se te presentan o no, y en el mediano plazo también tenés las elecciones, con lo cual ahí vas a tener también un contexto de inestabilidad más de carácter político. Así que, ahora, claro, yo cada vez más lo que escucho es que esto requiere de coherencia política y consenso político para encontrar algún viso de solución. Está Margarita Stolbizer sentada con nosotros, visitándonos, diputada nacional, todo el mundo la conoce. Margarita, buenas noches, por supuesto. Buenas noches. ¿Es posible que haya un consenso político tal que le permita a la Argentina poner en el centro el problema de la inflación y decir, muchachos, dejémonos de embromar y vamos a ponernos a resolverlo? Hoy más que posible parece necesario, imprescindible, ¿no? Un par de acotaciones a lo que ustedes están conversando. Recién Marcela notaba lo que el propio presidente dice o no dice, que es reconocer esto como problema. Los problemas que no se reconocen como tales no se resuelven. Pretender que esto pasa acá porque pasa en el mundo es ya decir no me voy a ocupar de resolverlo, así como han hecho muchas veces, que es minimizar el tema, subestimar el tema y por lo tanto no se aborda. Pensar esto como un problema mundial es ante todo un error. Primero que nada porque nosotros estamos hablando de una inflación, las comparaciones estaban muy bien, con países que tienen en un año lo que nosotros tenemos en un mes. Entonces partimos de que no es posible, porque acá se habla mucho y se dice, para tratar de justificar lo propio, no, hay inflación en todo el mundo, la inflación se ha disparado en todo el mundo. Lo que pasa es que en todo el mundo se disparó con números que nosotros tenemos en un mes y ellos tienen en un año. Y la otra cuestión es que el mundo puede hablar de una disparada y de la guerra. En la Argentina no. En la Argentina el problema de la inflación es un problema estructural del que no se va a salir si no hay, entre otras cosas, la estabilidad política como condición de una estabilidad económica. De 40 años de democracia, Margarita. Claro, por eso es a lo que voy. Entonces, compararnos con el mundo y con la guerra es seguir metiendo los problemas abajo de la alfombra y por lo tanto no se resuelven. Ahora, la cuestión institucional es un tema siempre que importa. Yo creo que no podemos no tener en agenda
cuánto implica la cuestión institucional en un país que necesita recuperar credibilidad, confiabilidad para recibir una inversión, poder producir y generar empleo. Porque esas son las bases, además, para poder tener otras condiciones económicas, ¿no? Ahora, todo tiene que ver con todo. ¿Quién invierte en un país con 60% de inflación? ¿Quién invierte en un país que no tiene justicia independiente, por ejemplo? Yo digo siempre hay que meter todas las cosas en el mismo lugar, porque si no, ocultamos los problemas, no resolvemos ninguno, los vivimos dilatando y los problemas se nos hacen estructurales y más graves. Marga, hacemos un punto acá y en un ratito vamos a escuchar que queremos tu análisis de lo que dijo el presidente más temprano, pero para la despedida de Sergio, te quiero preguntar cómo son los números que vos proyectás, si tenés algunos números pensados para compartir para la gente, porque lamentablemente esto que lo sentimos en el día a día es pasado, esto es abril y ya estamos transitando prácticamente mediados de mayo y la sensación térmica es la sensación térmica de que todavía persiste una inflación alta. ¿Cómo ves mayo? No, bueno, se va a ir moderando ahora porque evidentemente el shock de precios en los alimentos derivado del conflicto geopolítico se te va a ir de a poquito apagando, pero con un piso elevadísimo, Pero ¿no? espera, viene tarifas ahora, se aumentó el combustible, Sí, pero tenemos una cuota más de prepagas, los colegios si dicen que si las paritarias van a seguir estando retocadas, puede haber algo más de cuotas de colegios. Sí, tarifas te pegan en junio, mayo por ahora viene bastante allanado, pero de nuevo, Marcela, hablar de una inflación piso del 4% mensual para lo que resta del año es un desquicio, además. Esos son debates que podemos tener acá, ¿no? Hablar de 4, 5, 6. Después, en el día a día de las familias, es todo, ¿no? Etéreo. La verdad es que no hace la diferencia 4, 5, 6. Es un desquicio. ¿Y es cuánto Este año pierdo hoy? Claro. vas a ir a un piso de 65, 70, lamentablemente. Y lo que me preocupa es que no hay un programa. Yo creo que tiene que ir a un programa de estabilización. Estamos en un nivel donde la inercia te lleva, te cuesta mucho romper esa inercia porque, de nuevo, no tenés anclas. Entonces, me preocupa que el Ministerio de Economía no esté pensando... Si te abrazaras a lo ya firmado, ¿no? Porque es fáctico, con el Fondo Monetario, como una excusa de, bueno, nos corren y hay que cumplir, total la deuda la toma Macri, y argumentativamente de lo político hay para hacer. Si se ataran a lo que se firmó con el Fondo Monetario, ¿crees que se logra esa estabilidad en la economía? Puede ser en el mediano plazo, lo que pasa es que no sé si llegás por el tiempo, ¿viste? Porque romper en términos de gradualismo una inercia de inflación del 4, 5, 6, un viaje al 70% anual, bueno, es muy difícil. ¿Por qué? Cada vez nos estabilizamos en un piso un poquito más elevado con el paso del tiempo y de los gobiernos. Bueno, porque tenemos una estructura de contratos en la economía argentina que está altísimamente indexada y los contratos son cada vez más cortos. Romper esa inercia sin un plan de estabilización para mí es muy difícil. Para la popular, el shock de estabilización escucha dolarización, ¿eh? Sí. No, lo puedes hacer de otra manera. Salto de tipo de cambio. No, yo creo que tenés que ir a un programa con reglas de tipo cambiaria para no dilapidar las reservas. Por ejemplo, Hoy vendieron de nuevo. sí, no estás pudiendo consolidar reservas. Hoy le vendés a los ahorristas minoristas dólar ahorro, que es un mecanismo de transferencia de recursos. Está bien, parte de clase media hay ahí, pero no es necesario, digamos. Es muy valioso las reservas. Te tenés que dar una regla cambiaria. También, ¿por qué no? Una regla monetaria y fiscal. No creo que sea mala palabra, incluso para un gobierno de estas características. Me parece que tenés que ir a un programa institucional más amplio, que simplemente la expectativa de buenas intenciones de, bueno, vamos a coordinar expectativas, un plan consistente, que es lo que viene diciendo el ministro Guzmán. Darío. No, justamente eso iba a ir a lo que vas vos. Cuando uno escucha plan de estabilización es un plan, digo, de shock, que es muchas veces muy duro en el corto plazo, que por ahí puede dar resultado o no. Digo, hay experiencias históricas de donde ha dado resultado, pero que en el corto plazo es algo muy duro. Digo, vos estás imaginando algo así. Obviamente depende de cómo lo implementes desde ya. Si lo pensás como una mega devaluación que te genera una recesión, tal vez podés domesticar precios por esa vía. Yo lo que digo es más de carácter institucional. Me parece que tenés que ir a reglas que excedan a los gobiernos, ¿no? Porque también le pasó a Mauricio Macri sin guerra y sin pandemia, ¿no? La aceleración inflacionaria, dejando una economía con 53,8%, que es un nivel también elevadísimo. Entonces, la ausencia de reglas, de una hoja de ruta que tenga que ser respetada independientemente del gobierno de turno, me parece que es fundamental y rompería la falta de credibilidad, porque el gran problema que tenemos es que viene un ministro de Economía y cuánto va a durar, y las internas. Ahora, ¿cómo puede haber un acuerdo entre gobierno y oposición si al interior del propio gobierno hay gobierno y oposición? Hay oficialismo y oposición. Mira, el acuerdo con el Fondo Monetario pasó.
y lo votó buena parte de la oposición. Yo creo que si te pones O reglas, sea, vos estás imaginando entonces que se repite ese escenario, entonces el gobierno o el sector albertista pactando con la oposición, con Juntos por el Cambio y con el kirchnerismo por fuera. tenés que tener una mirada superadora en este momento, independientemente de las tensiones más... O pensar de la- en otra alianza de gobierno, que lo vamos a dejar para la conversación con Margarita Stolbizer. Muchísimas gracias, Gracias, Sergio, Sergio. por tu visita y Interesante por el tu debate. aporte.